Buenas, bienvenidas, bienvenidos a La Buena Educación. Comenzamos un nuevo curso de Escuela de Familia con todo un bloque temático de lo más interesante. Hoy es el primer día de este bloque, de este nuevo curso 2022-2023 y quiero dar la bienvenida a una persona muy especial. ¿Qué tal? Don Carlos Gentil, ¿cómo estás? De la Liga Gaditana de la Educación. Muy buenas tardes, bienvenido otra vez de nuevo a esta casa, vamos, aquí. Qué alegría, menos mal que nos vemos de nuevo y menos mal que tenemos esta sección de nuevo que resultó tan fructífera el curso pasado y que bueno, no podía ser de otra manera que empezáramos en este curso. A nosotros nos parece magnífico, ¿no? O sea, nos gusta estar aquí, creemos que podemos hacer un trabajo interesante entre los dos, vamos a aquí. Bueno, vamos a tratar en este primer día de Escuela de Familia los retos para este nuevo curso 2022-2023 desde tres perspectivas, ¿no? Para familias, alumnado y centros educativos, porque tenemos muchas novedades. ¿Qué es lo que vamos a tratar, Carlos? Bueno, tú piensas que este año, primero se aprobó la LOE, se empieza a aplicar este año, entonces cambian los currículos, o sea, se ha cambiado la parte que le correspondía al gobierno central, que era el 60% del currículum, queda pendiente el 40% restante que le corresponde a las comunidades autónomas y que nuestra comunidad autónoma de momento no ha respirado todavía y que bueno, supongo que eso pues pone nerviosos a los profesores y a los centros escolares porque no les permite, digamos, adaptar adecuadamente las cosas al día a día, o sea, que es lo que realmente quieren, ¿no? O sea, claro, cabría hacerse una pregunta, ¿no, Carlos? La pregunta sería si está equilibrado lo que nuestros jóvenes necesitan aprender con lo que les ofrece el sistema educativo. Ese es el motivo de por qué se cambia el currículum. O sea, realmente nuestros teóricos de la educación dicen que la educación está desfasada. O sea, que lo que los alumnos están aprendiendo hoy en la escuela no es lo que necesitan aprender. Y sobre todo, lo que los alumnos aprenden en la escuela hay que cambiarlos de modelo, o sea, hay que hacer que sean más activos, que sean ellos más los protagonistas y que puedan, digamos, no solo adquirir conocimientos, sino saber aplicarlo, llevarlo a unas situaciones distintas, porque su mundo va a ser muy distinto al que hoy podemos estar viendo, vamos, o sea que... ¿Qué variaciones presenta este nuevo currículum? Porque claro, estamos a vueltas con lo de siempre, sí. Cambios de gobierno, cambios de currículum... Y así nos va como nos va. Claro, hemos cambiado de ley, yo creo que son 7 veces en esta democracia. O sea, sí, es increíble. Pero el currículum no cambia. O sea, verá, resulta que quizá habría que explicar primero qué entendemos por currículum. Y el currículum es aquello que se va a hacer el día a día en la escuela, ¿vale? La organización de la escuela se hace a través del currículum. ¿Qué pasa? Que bueno, que tradicionalmente se ha hecho de una manera en la escuela y hoy los tiempos reclaman cosas distintas. O sea, entonces, hoy no se habla de adquirir conocimientos, sino de adquirir competencias. O sea, claro. ¿Qué es eso de competencias? Pues bueno, eso se explica muy fácil. Nosotros en la escuela siempre lo que hemos hecho es enseñar la teoría de las cosas. Por ejemplo, si quisiéramos que un alumno aprendiera a jugar al tenis, pues la escuela le enseñaba la regla de cómo se juega al tenis, pero no lo pone a jugar al tenis. Con lo cual es incapaz después de hacerlo bien cuando juega al tenis, porque tú le puedes decir, hay que dar con la izquierda, hay que dar con la derecha, hay que hacer un revés, pero si tú no lo practicas, si tú no lo pones en marcha, difícilmente va a poder hacerlo. Eso es lo que se denomina llegar a ser competente en algo, y eso es lo que se busca que la escuela hoy ponga encima de la mesa. Yo no puedo enseñar matemáticas si no las llevo las matemáticas a su mundo, a su forma de entender las matemáticas. La ciencia, si no hacen o no practican ciencia real, o sea, si no hacen, ellos experimentan, ellos comprueban, ellos hacen. No se les puede estar contando lo que ocurre en el mundo sin hacer que vivan ese mundo en el que se mueven. Eso es lo que pretende el currículum y ese es el cambio más fundamental que se puede hacer. Después hay cambios más, digamos, también significativos, pero menos relevantes. Y es, por ejemplo, bueno,
el tratamiento del género se le da mucha importancia, a la inclusión se le da mucha importancia, entonces se va buscando que se vayan adaptando a situaciones y a tiempos distintos a los que realmente hemos estado viviendo anteriormente, ¿no? O sea, eso es un poco el concepto de currículum en el que nos vamos a mover ahora, ¿no? Claro, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se pretende hacer? Bueno, de momento la aplicación que se va a hacer es de primero, tercero, o sea, todos los cursos impares, tanto en primaria como en secundaria. Primero, tercero y quinto en primaria y primero y tercero en secundaria. Los impares. Los ¿no? impares, Los cursos efectivamente, impares. eso es. Sí, la idea es precisamente que son comienzos de ciclo. Sabéis que en primaria había un primer ciclo, un segundo ciclo y un tercer ciclo, pues primero y segundo era el primer ciclo, tercero y cuarto era el segundo y quinto y sexto era el tercero. Para que los alumnos que ya han empezado el ciclo lo terminen, no se empieza todo de golpe, sino quien empieza en un nuevo ciclo entra ya con el nuevo currículum. En secundaria pasa lo mismo, si es de primero a cuarto, en primero y segundo era un ciclo, tercero y cuarto era otro. Pues igual, los alumnos que terminan o que empiezan primero y tercero son los que van a empezar a trabajar con el currículum. Otro cambio que tiene, bueno, pues lo que se denomina el currículum esencial. Sabéis, bueno, todos somos conscientes que el currículum es inabarcable. O sea, no se terminan los programas, no se puede dar todo lo que hay. Entonces, lo que se establece en esta nueva ley es que tiene que haber lo que se denomina un currículum esencial. O sea, una parte del currículum, ¿no? efectivamente, tiene que ser el mínimo que todos los alumnos tienen que adquirir. A partir de ahí, cómo se organizan las asignaturas, cómo se organiza, digamos, el contenido del aula y demás, en función del profesor, porque se le da mucho mayor nivel de organización al propio profesor, o sea que no tiene que llevar una regla establecida, sino que él debe ser protagonista de cómo organiza y cómo monta su aula como tal. Esa es la idea fundamental en la que se puede plantear. Hay una nueva asignatura que se llama de valores éticos y cívicos, o sea que lo que va buscando es, lógicamente, que haya un conocimiento de lo que es sociedad, justicia, democracia, desarrollo sostenible, que volveremos a tocarlo después si nos da tiempo, la ética ambiental, o sea, todo lo que hoy... O sea, todas las cosas necesarias. Eso es, para vivir en un mundo que va al futuro. O sea, tú piensas que los alumnos lo que aprenden es para después vivir. Si no les permitimos que se adapten al mundo en el que se van a encontrar, pues realmente no le estamos dando un buen servicio como educación y como futuro, ¿no? Uh-huh. En primaria y en secundaria, ¿cómo se encajaría? ¿Cómo se encajaría? Bueno, ¿Qué entiendes eso? ¿Qué me quieres decir con claro, cómo se encajaría? ¿Cómo se van implementando y qué cosas, qué novedades hay en cada momento? Hombre, yo te diría, primero eso, reducimos el número de contenidos, ¿vale? Con lo cual vamos a buscar que haya unos contenidos que sean esenciales y esos son a los que hay que dedicarles tiempo, a los que hay que dedicarles la forma de actuar, a los que la metodología debe estar trabajando. Eso implica que el profesor tiene que organizarse de una manera distinta a como se organizaba como tal. Después, todo lo que representa, las asignaturas, por ejemplo, que son demasiado estancos, sobre todo en secundaria, se busca que se hable más de ámbitos que de asignaturas. Claro. O sea, el planteamiento es que tú no puedes enseñar futuro, ¿qué te digo yo?, de matemáticas si no lo unes con la física, con las ciencias, con la naturaleza, etcétera. O sea, entonces una especie de intertextualidad, ¿no?, de conocimiento. Eso es. O sea, lo que se va buscando es, claro, por eso se habla de ámbito, de decir, bueno, ya no hay que hablar tanto de asignaturas, sino de ámbito. Y no hablar tanto de conocimiento, sino de proyectos que vamos a desarrollar. O sea, la idea es que vamos a coger un tema y ese tema tiene matemática, ese tema tiene ciencia, ese tema tiene ciencias sociales. O sea, eso es lo que va a intentarse aglutinar de forma que el alumno pueda comprender lo que está aprendiendo de forma práctica y real. Eso es lo que se va a buscar. ¿Te parece un buen cambio? Hombre, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que la escuela se ha quedado obsoleta en muchas cosas porque, bueno, todavía seguimos dándole importancia a aprender la lista de los ríos de España sin situarlos, por ejemplo, en una comunidad, en una población, en un lugar, en cómo afecta efectivamente a un entorno determinado, ¿no? Incluso en una manera de hablar diferente, el castellano.
Sí. o una lengua diferente, ¿no? Entonces, verás que realmente los ríos de España tienen que seguir aprendiéndose, Sí. pero no se tiene que aprender uno la lista. Si hoy los conocimientos están todos puestos ya en una red que se llama Internet, entonces lo que tú tienes que saber es utilizar la red, saber utilizarla y saber entender cómo afecta eso al entorno en el que tú te mueves. Eso es lo que se va buscando con ese cambio de currículum, ¿no? Estupendo. Bueno, nosotros hemos sido conocedores que algunos centros las estaban pasando lo regular, porque claro, es un cambio grande, Carlos. Es grande. Sobre todo, verás, lo que desconcierta muchas veces al profesorado es la precipitación con lo que se hacen las cosas. O sea, después hablaremos de otro cambio importante, que es la ley de la infancia, y estamos siempre improvisando las situaciones. O sea, el cambio, la ley se aprobó en el año 2020. O sea, es verdad que el currículum hasta el año 21, hasta marzo, no se ha puesto encima de la mesa, pero a la vez se tenía que haber estado haciendo formación del profesorado para ese nuevo currículum, de forma que no le entre angustia al profesor de que va a encontrarse con situaciones que no controla o que no domina. Ese juego es el que yo creo que se falla siempre en la administración y que, bueno, que después se convierte en un problema en la escuela, ¿no? Tenemos también esa nueva, lo que tú has dicho, ¿no? Esa nueva ley de la infancia, que también debemos tocarla. Claro, porque ahí aparece una figura que se llama el coordinador de... Perdón, te lo leo porque me da miedo no nombrarlo adecuadamente. Coordinador de bienestar. De bienestar, efectivamente. Entonces, coordinador o coordinadora, ¿no? Lógicamente. O sea, no es, que tiene la obligación de plantear eso, el bienestar de los alumnos. O sea, el ir contra la violencia que se pueda estar produciendo sobre algún alumno, el acoso escolar, el ciberbullying, lo que pueden ser discriminaciones por razones de sexo, por razones de diferencia física. Todo eso el coordinador de bienestar tiene la obligación de poner en marcha o de estar pendiente de que eso no se produzca. A mí me parece una figura preciosa, interesantísima. Sí, bastante. Y la ley de la infancia me parece que tiene unos objetivos y unos derechos increíbles. Sí. No sé si te parece que los comentemos, ¿no? Bien, porque vamos, de carácter general, esta ley pues hace una protección inherente de niños y niñas, ¿no? Derecho a que su orientación sexual e identidad que sea de género, respetada la orientación que uno tenga. O sea, no hagamos diferencias por eso. O sea, a tener información y asesoramiento sobre las medidas que se puedan contemplar, pues, para poder denunciar o para conocer canales y mecanismos de protección, el que las víctimas sean escuchadas con la garantía. Sí. ¿Habrá cosa más importante que eso para una víctima y para un ser humano, no? Eso es. Sí, o sea, vamos, tarde ha llegado esto, o sea, realmente siempre se ha hecho, ¿eh? O sea, ¿verdad? Yo creo que la escuela ha intentado siempre proteger a sus alumnos, pero bueno, aquí se le da rango ya de organización, y de organización. Los centros están obligados a tener un coordinador del bienestar de los alumnos, o sea, y eso es muy, muy, muy importante, o sea. Y fíjate cómo define la violencia, o sea, la violencia la define como maltrato físico, psicológico, emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía, que deberíamos de tocar, si es posible algún día, por supuesto que sí, Carlos, porque está afectando muchísimo. O sea, la red de Internet, uno de los problemas que tiene es el acceso que ha dado a determinadas situaciones y está cambiando la filosofía de qué son unas relaciones. O sea, los niños cuando ven un porno se creen que así se producen las relaciones normales, y bueno, y eso afecta y está afectando a violencias que se está produciendo en parejas, me refiero de adolescentes y demás. Vamos. Después la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, que de vez en cuando en nuestro país se producen todavía casos de ese tipo, ¿no? El acceso no solicitado a la pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados, otro tema importante. Muy importante, que nuestros adolescentes Eso es, y nuestros niños y niñas, muy importante. Claro, el otro día comentábamos, mi mujer y yo, de cómo ha cambiado, verá, las cosas que ocurren hace mucho tiempo que ocurrían, pero hay ahora una difusión de cada una de las cosas que ocurren que es excesiva. O
sea, antes se quedaba en un ámbito más familiar, o sea, vamos, se producía un acto de violencia contra un chaval y lo conocía el entorno más inmediato. Ahora las redes sociales lo difunden y se convierte en un problema que crea agobio, que crea angustia. Eso que es tremendo, que puede acabar en una cosa muy terrible y que no debería llegar nunca, que es al suicidio, ¿no? ¿Cuántas noticias hemos desgraciadamente, hemos vivido, ¿no? Eso no puede suceder. Ahí tenemos que estar las instituciones, los medios de comunicación, las familias, los amigos, todos, para que eso no se vuelva a dar nunca más. Eso es otra de las cosas interesantes que dice la ley, ¿no? Dice, la eliminación de la violencia y el buen trato deben garantizarse en todos los ámbitos en los que desarrolla la vida de los niños, niñas y adolescentes, las familias, los centros educativos, en el ámbito deportivo y de ocio, en el ámbito digital y en los centros de protección. O sea, marca que todos los campos tienen que tocarse y que todo el mundo tiene responsabilidad en ese bienestar de los alumnos, ¿no? Bueno, hablemos también de manera sucinta sobre los protocolos de actuación, ¿no? De este artículo 34 de esta ley que tan meticulosamente nos estás desgranando, Carlos. No, lo que te dice es que las administraciones tienen que regular los protocolos de actuación contra el abuso, el maltrato, el acoso, el ciberacoso, el acoso sexual, la violencia, etcétera. Tiene que ser aplicado por los centros, ¿no? Tiene que ser, y para ser aplicado, vamos, dice que las personas que ostenten la dirección de los centros educativos se hacen responsables de que la comunidad educativa esté informada de esos protocolos de actuación y de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones que se prevean o que se produzcan, ¿no? Carlos, hablamos básicamente del bullying, ¿no? En este sentido, ¿consideras de manera personal, ya que tienes una trayectoria en el ámbito educativo muy extensa, en experiencia pura y dura, ¿consideras que se hace todo lo que se puede hacer contra el bullying en los centros educativos? Yo creo que hay mucho desconocimiento, pero muchas veces se producen situaciones. Primero, los centros están muy cohibidos a la hora de actuar, o sea, porque ¿qué se entiende por un caso de acoso? ¿Y cuándo empieza el caso de acoso y deja de ser, digamos, un comentario entre pasillos o entre situaciones? Pues cuando una persona empieza a sufrir, ¿no? Claro, pero el problema de cuándo empieza a sufrir, él tiene que dar el paso de que alguien lo sepa. O sea, son los amigos normalmente los que vienen a contarte que fulanito no se encuentra bien, que a fulanito le hacen o le dejan de hacer, porque fulanito no se atreve. O sea, entonces, ese primer paso para empezar a trabajar en el tema de acoso escolar, vamos, contra el acoso escolar, a los centros les cuesta mucho trabajo. Una vez que se establece, digamos, el caso, yo creo que sí que ya el centro empieza a actuar en general, ¿eh? O sea, no digo que no haya excepciones que se hayan producido, pues eso, dejadeces, o sea, que realmente después llevan a consecuencias o a situaciones nefastas. Pero en general, una vez que se ha descubierto la situación, sí que se empieza con un protocolo de funcionamiento bastante adecuado. Ahora yo creo que se hará mejor porque si se pone la figura del coordinador de bienestar en el centro, no solo tendrá que actuar en los casos, sino tendrá que prevenir que los casos no se produzcan y por lo tanto dar más armas a los chavales para que puedan, digamos, enfrentarse a esas situaciones. ¿Coordinador o coordinadora de bienestar? Efectivamente. Eso. Qué cosa más bonita. Con un problema, que no le van a dar formación. O sea, ¿verdad? El problema es que volvemos otra vez a lo que hablábamos de precipitaciones. O sea, se pone un caso encima de la mesa y al final es una persona con más voluntariedad que preparación para poder llevarlo a cabo. Y eso no puede ser. O sea, eso tendría que haberse previsto y entrar eso en que el coordinador o la coordinadora que vaya a llevar ese tema se le debe dar recursos, formación, posiblemente económicos también para que pueda abarcar, digamos, aspectos formativos que necesita poderlo desarrollar. Entonces, eso siempre se hace después de mala manera. Se precipitan mucho las cosas en este país y una buena idea se convierte en una rutina que al final nadie lleva a cabo adecuadamente por culpa de esa organización previa que se debería hacer, ¿no? Una reflexión bastante acertada, Carlos. Bueno, a ver si escuchan, ¿no? Este tipo de reflexiones. Eso espero. Pues de las personas que saben, de las personas que sabéis, que sois vosotros, que lleváis una larguísima trayectoria. Otro tema de tremenda importancia y más de la que quisiéramos es
bueno, otra cosita del curso escolar es la norma que prepara el gobierno para que en los menús escolares haya más vegetales y más frutas. Efectivamente. Más que sano. Los niños y niñas coman mejor y más sano. Eso es. Y ahí vamos a ver una situación que es vamos a verlo en una gráfica, que es la situación de los escolares en función del sexo. Vamos a ver esa gráfica porque, claro, Carlos, vemos algunas cifras significativas. Ahí la estamos viendo. Mira, tú fíjate, ahí primero quizás tendríamos que denominar un poco cuáles son las escalas, ¿no? Normopeso significa que está en el peso que debe tener, ¿vale? Sí. Entonces, la mitad de la población aproximadamente, un poco más, estamos hablando eso de los escolares en tiempo escolar, vamos, en tiempo educativo, tienen el peso que deberían de tener. Pero se tiene exceso de peso, significa que se tiene más peso del que se debería de tener, pero no se llega a sobrepeso o a obeso. O sea, si se hace con el índice de masa corporal, te diría que hasta 20-22 el índice de masa corporal es normopeso, hasta 25 sería exceso de peso y después ya viene la obesidad, el sobrepeso y la obesidad. Y fíjate que hay, bueno, primero, muchos, o sea, solo están en su peso el 60% de la población, el 40%, hay un 40% ahí que no... está por encima del peso que debería de tener. Y bueno, y hay dentro de eso el 20% de los niños que tienen una obesidad que ya es difícil después de resolver como tal, ¿eh? O sea, la obesidad que se adquiere antes de los 15 años, después cuesta mucho trabajo modificarla. O sea que eso... Entonces, claro, y esta obesidad está relacionada con ciertas cosas, ¿no? Claro, con la alimentación fundamentalmente. Con la alimentación, que ahí vamos a ver otro gráfico. Claro, la alimentación... Bueno, este gráfico lo que te está diciendo es cómo evoluciona con respecto a la edad. ¿Ves? Los 6, los 7, los 8 y los 9 años. Sí, justo. Entonces, el normopeso que es el verde, va bajando y va aumentando el rojo y el naranja, que son los de sobrepeso y obesidad, efectivamente. Claro. ¿Veis? Entonces, eso es lo que hay que preocuparse, que cuando un niño pasa de 6 a 7 a 8, va subiendo el nivel de niños que tienen obesidad. En los tres tramos, vamos, en el total, en los niños y en las niñas. O sea que hay, fíjate que en las niñas de 8 a 9 años parece que baja un poco el nivel de obesidad. Sí, o sea, pero bueno, sube en el de sobrepeso. O sea que eso, nada. O sea que esa es un poco la evolución de con la edad. Claro, son las chuches, son la alimentación deprisa y corriendo, los niños no desayunan en casa adecuadamente y se van al colegio y para llevarse a media mañana pues se le da una bollería que no es la alimentación más adecuada, los zumos efectivamente cargados de azúcar, eso. Después si la alimentación que se hace al mediodía no es la adecuada, pues lo que estamos es agravando la situación y poniéndola cada vez más complicada, claro. Y el Ministerio de Consumo lo que está promoviendo es precisamente intentando paliar esa situación, para que haya menos obesidad, ¿no? Porque claro, la obesidad está íntimamente ligada ¿a qué, Carlos? Pues está ligada, como siempre, a la pobreza. Vamos, verás. Veamos otra gráfica. Cuando tú hablas de grupos que tienen... Bueno, este es con respecto a la actividad. O sea, los niños activos o no activos, si tú te fijas, los niños sedentarios, el nivel de obesidad es más alto, del 32, mientras que el 26 en los niños que son activos. Lo que está claro es que los niños tienen que hacer deporte. Deben de tener un nivel de actividad bastante elevado, o sea que porque ellos tienen mucha energía que gastar y mucha energía que tienen que plantear. Y si te fijas, eso va subiendo el nivel de obesidad, de sobrepeso y de normopeso entre los alumnos que son sedentarios con respecto a los que son activos. Vamos a ver. Y ahora yo quería pasar a esa gráfica donde vemos pues esa relación entre la obesidad y los ingresos. Y el nivel familiares, de ingresos, efectivamente. El nivel económico. Ahí lo tienes, ¿ves? O sea, tú fíjate, los niños tienen normopeso con, estamos hablando de 3 niveles, o sea, hasta 18.000 euros
al año hasta 30.000 y más de 30.000. Y fíjate cómo el nivel de normopeso, o sea, de tener el peso que deben de tener con esa Sí, va edad, bajando. aumenta, aumenta con respecto a la renta. Eso, quien más tiene, mejor come. Claro. O sea, eso es lo que está diciendo. Igual te lo dice en el sobrepeso y te lo dice en la obesidad. Quien más dinero tiene, menos nivel de obesidad tiene. Antes era al revés, o sea, los gordos eran los ricos. O sea, claro, justo. Ahora no es así. Ahora no es así. Los de hecho, gordos son antiguamente los se llamaban menos las ricos. mujeres más rellenitas porque significaba que tenían dinerito. Efectivamente, y ahora es todo lo contrario. Y ahora es todo lo contrario. La obesidad está en los niveles más bajos de renta. O sea, ¿por qué? Porque la alimentación se descuida mucho más. O sea, porque se come deprisa, porque se come comidas hechas. Yo cuento una anécdota. Yo voy todavía a la carnicería, digamos, a comprar la carne, y mi carnicero lo que dice es que cada vez vende menos carne natural, que la vende ya, ¿cómo se dice? Procesada. Elaborada, efectivamente. Él te Hamburguesa. vende eso, y que echan flamenquines y croquetas y no sé qué. Entonces, claro, esa alimentación que tú no haces porque no mides, sino vas corriendo a la salida del trabajo a las 2:15 y para darle de comer a tus hijos, compras 7 filetes empanados, los llevas, los fríes y los pones a comer. Porque también comer sano es caro, la fruta está muy cara, Sí. la verdura cada vez más, y vienen tiempos muy... Ahora hablaremos también del sobrecoste que tiene la entrada en el colegio, porque este año también ha subido los precios, el papel ha subido mucho, o sea, la alimentación ha subido casi un 10%, o sea que entonces eso se nota. Pero yo no diría que el problema sea, vamos, que sí lo es, indudablemente, que el coste de la vida se haya subido, porque posiblemente el comer bollería es más caro que comer un pan con aceite como comíamos nosotros cuando teníamos 14 años. O sea, y hoy eso ya no lo practica nadie, y sin embargo el aceite de oliva es una alimentación que realmente es muy sana. Hombre, yo en eso, el acierto de la Junta de Andalucía, que pone los desayunos a disposición de los chavales para que haya un desayuno organizado y sano y demás, creo que es magnífico. Y el intento que está haciendo ahora el Ministerio de Consumo de que los comedores escolares volvamos a algo que se quitó y que yo creo que ha sido siempre un error, pero que normalmente ocurre, quitar los comedores escolares de los centros y convertirlos en catering. O sea, viene la comida elaborada. Eso ha sido un tremendo error. Claro. Y ahora, menos mal que está cambiando el asunto. Claro. Carlos, nos vamos quedando sin tiempo, pero no puede ser que nos vayamos sin hablar de cómo está subiendo bueno, esta vuelta al cole. Las familias están teniendo unos gastos. Si quieres, lo podemos ver en gráficos para que se entienda mejor. Bueno, este es todavía de comedores escolares. Uno que es importante y que es una dificultad para lo que nos vamos a encontrar, y es el nivel de comedores escolares que hay en los centros. O sea, todavía tenemos más de un 67%, perdón, más de un 32% de centros de infantil que no tienen, o sea, comedores. O sea, a ver, espera, que no veo. Sí, justamente que... Eso es que es privada, escuela pública, escuela concertada y escuela privada. Entonces, tú fíjate que en la escuela pública todavía hay un 32% de centros que no tienen comedor en infantil. O hay un 28% en primaria que no lo tienen. O hay un nivel de... Bueno, los institutos ni siquiera en la ESO, fíjate que los centros públicos son solo un 18% frente a los concertados y a los privados que tienen todos comedores, ¿no? Está claro que es una buena idea. Se está volviendo a implantar esas cocinas en los centros educativos. Tenemos unos cuantos colegios aquí en la capital que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Pero claro, deberían ser más. Sí, muchos más. O sea, yo creo que eso, pero bueno, es una buena política el defender que esto vuelva otra vez a plantearse, ¿verdad? Tenemos la situación que tenemos actualmente, pero esperemos que en los 2 próximos años o en los 3 próximos años esto se mejore y con mucho. Esperemos. Carlos, en este primer día de nuestra sección, Escuela de Familia, tan preciada por nosotros, ¿qué vamos a hacer para la siguiente? Bueno, precisamente si hemos traído los retos es porque en la escuela
de familia lo que queremos es poner encima de la mesa esos retos. O sea, trabajaremos el acoso escolar, trabajaremos todo lo que son las dificultades de aprendizaje y el nuevo currículum, trabajaremos la salud y la nutrición infantil, trabajaremos la sexualidad o la psicoafectividad como forma de tratamiento de la igualdad, como forma de tratamiento de los problemas de acoso que puedan producirse, etcétera. O sea que lo que vamos a traer los temas, nuestra intención es como el año pasado, hacer uno al mes para poder ir tocando los diferentes temas. Contaremos con las personas que contábamos el año pasado, con Desi, que fue la psicóloga que nos habló que hablará de psicoafectividad y que hablará de dificultad de aprendizaje, con Charo, con Rosario Sánchez, que trabajará todo el tema de la nutrición y todo el tema de las normas y de la disciplina, tan importantes que son para poder desarrollar adecuadamente las cuestiones. Trabajaremos con José Pablo, que llevará el tema de acoso escolar y que llevará el tema de la orientación profesional, que no hemos tocado, pero que se le da otra vez una importancia. Y bueno, yo trabajaré o quiero trabajar el tema de los móviles, su uso y las adiciones que hoy por hoy tienen las nuevas tecnologías con los chavales. O sea que ese es el... Carlos Gentil, ha sido un placer como siempre. Estamos deseando que sea el mes que viene para tener de nuevo el placer de tener esta sección tan maravillosa. Muchas gracias, Carlos. Yo en eso solo querría terminar diciendo que, bueno, que a los padres que les pueda interesar, que o bien a través del correo que teníamos de escueladefamiliacadi@gmail.com nos pueden escribir diciendo qué temas quieren que se traten o que hablen con vosotros en Onda Cádiz, que os dejen referencia. Nuestra intención además este año es traerlos más de protagonistas a los padres y que ellos nos vayan contando cosas, situaciones, etcétera, que tengan. Pues queda dicho. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues nosotros vamos a irnos unos minutitos publicitarios y a la vuelta con más cositas. La buena educación, no se nos vayan.